Pero aquí a mi lado derecho está Dumas, y Dumas es vicepresidente del Seminario Teológico de Bautista del Sur, y es un privilegio que él esté acá con nosotros, y él va a ser el orador también de ahora de la exposición. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias a los dos. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Héctor Ortega, como dijo el hermano Samuel, soy de Monterrey, México, y soy parte del ministerio Planted, que está iniciando. Entonces, Planted lo que quiere hacer en Latinoamérica es ser un catalizador para la plantación de iglesias y acelerar el crecimiento del evangelio en América Latina. Y yo estoy actualmente trabajando en Sinaloa, México. Entonces, ustedes tal vez han escuchado de esa área. Es un área muy oscura, hay muchas tinieblas en medio, pero sin embargo estamos ahí predicando el evangelio, y una de las cosas que solamente por compartir rápidamente para compartir esa carga, esa necesidad que tenemos quiero compartirnos con ustedes, es que el Señor nos ha llevado a esta área y hemos encontrado que ha habido esfuerzos de nuestros hermanos, en este caso bautistas, quienes han plantado edificios. Eso es literalmente lo que ha sucedido. Plantaron el edificio, juntaron a la gente, y gloria a Dios por eso. Sin embargo, los esfuerzos quedaron ahí. Jamás se plantó una iglesia la cual cumpliera, por ejemplo, la función de Efesios 4:12, el cual se les capacita y les enseña a los miembros a hacer la obra del ministerio para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Eso no ha sucedido. Entonces tenemos un montón de congregaciones en esta área hambrientas, hermanos, que están literalmente rogando por alguien que les predique el evangelio. Entonces estamos trabajando en ese contexto, estamos capacitando, Planted está capacitando, estamos haciendo conferencias, estamos haciendo entrenamientos para capacitar los líderes laicos que ya están fungiendo ahí por necesidad, y también ayudándoles a que las iglesias desarrollen su propio liderazgo. Es una tarea ardua, toma tiempo, mas sin embargo es parte de lo que Planted está haciendo por allá en Sinaloa. Entonces les animo a que tengamos esa carga, ese peso de entrenar a los nuestros, con los que estamos caminando a la par en este momento, ustedes como líderes, sus discípulos, sus ovejas, a que tengamos esa visión de cumplir en este mandato de enseñar a otros a enseñar. Sin más por el momento, yo sé que no quiero desaprovechar el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo precisamente en la exposición de la palabra, pero antes de eso quisiera darles un regalo. Sin más por el momento, vamos a pasar entonces a la exposición de la palabra de Dios con el hermano Dumas. Well, greetings from Planted Ministries and Louisville, Kentucky. In particular, Christ Church, Bardstown, where I pastor every single week. Bendiciones y saludos de parte de la iglesia en Louisville, donde él pastorea y está dirigiendo. It's a privilege to spend the day teaching God's Word with you. Es un privilegio pasar el día con ustedes enseñando la palabra de Dios. For my two installments today, por mis dos entregas el día de hoy, I've selected two different verses. He elegido dos diferentes textos. Single verses. Solamente un versículo. But spectacular verses. Pero son versículos espectaculares. The first one I want to call your attention to is in 1 Timothy chapter 4 verse 16. El primero está en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 16. Our first installment, we're going to develop what it means to have a high view of character. En la primera entrega vamos a ver qué es lo que significa tener una alta perspectiva del carácter. Our second installment will be walking through what it means to have a high view of the scriptures. En el segundo veremos qué es lo que significa tener una alta perspectiva de las escrituras. I want to press into you, men, the value of personal holiness. Quiero imprimir en ustedes el valor de la santidad personal and fearlessness in preaching. Y la audacia en la predicación. The scriptures set a pretty high bar regarding character and a high view of the scriptures. La escritura alza la vara o el estándar con respecto a la santidad y las escrituras. So we're going to look at 1 Timothy 4:16, and then we're going to look this afternoon at Titus
2:15. Vamos a 1 Timoteo 4:16 y en la tarde vamos a ver el libro de Tito. Let's take a look at the passage and read it this morning. Leámoslo, este pasaje. Paul writes to young Timothy, "Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. For as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you." Ten cuidado de ti mismo de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. You have to know that healthy leaders produce healthy churches, or sound leaders produce sound churches. Usted necesita saber que los líderes sanos producen iglesias sanas. And Paul is crystal clear that we can't take people, our people, where we're not going ourselves. Pablo es muy claro al decirnos que no podemos tomar a la gente a lugares a donde nosotros no vamos, o a lugares donde no vamos. Hosea 4:4 states, "Like priest, like people." Oseas dice lo mismo, dice, así como es el sacerdote, así también es la gente. People follow leaders. La gente sigue a los líderes. It is imperative that we become healthy leaders. Es imperativo que nos volvamos, seamos líderes saludables o sanos. 1 Timothy 4:16 is a reference to the doctrine of vigilance. 1 Timoteo 4:16 es un ejemplo de la doctrina de estar vigilando. The doctrine of watchfulness. La doctrina de estar alertas. I want to challenge you men this morning to do two things. Pay close attention to your character and pay close attention to your doctrine. Quiero desafiarlos en esta mañana a que pongan atención a ustedes mismos y que pongan atención a su doctrina. My heart is to prepare you for the long game of ministry. Mi corazón está con la intención de prepararlos para el ministerio a largo plazo. I don't want you to burn out. No quiero que usted se canse. I don't want you to flame out. No quiero que usted esté acabado. And I don't want you to blow up your life. Y no quiero que usted explote en su vida. The battlefield of integrity is littered with fallen soldiers. El campo, nuestro campo está lleno de soldados caídos. We have to understand that we serve a character profession. Tenemos que entender que servimos a una profesión la cual demanda de nosotros carácter. To say it a little differently, character is king. Para decirlo de manera diferente, el rey es el carácter. Integrity is a synonym, and it is a big deal in the epistles. La integridad es un sinónimo y es muy importante aquí en las cartas, en las epístolas. Integrity, by definition, is what you are like when nobody's around. Integridad, por definición, es la forma en la cual usted es cuando nadie lo observa. In many ways, if we possess integrity, nothing else matters. En cierta manera, si usted posee integridad, entonces nada de lo demás importa. If you don't have integrity, nothing else matters. Si usted no tiene integridad, nada, entonces We are to have an unimpeachable character. debemos tener un carácter impecable. Our private lives and our public lives have to sync. Nuestras vidas públicas y nuestras vidas privadas deben de estar en sincronía. We are gospel leaders. Somos líderes del evangelio. We can't be bought. No podemos ser Bought. No, Purchased. no podemos vendernos como líderes del evangelio. Our word is our bond. La palabra es nuestro lazo. We're truthful even in the small details. Somos veraces aún en los detalles más mínimos. We're unwilling to compromise. No estamos dispuestos a comprometer o ceder. And as you can see from 1 Timothy 4:16, the stakes are pretty high. Como usted puede ver en este versículo, el riesgo o el estándar está muy alto. Salvation for those that you teach to is in jeopardy. La salvación de aquellos a cuales usted enseña está en juego. There are no minor lapses in your integrity. No hay lapsos menores en su integridad.
All through the letter of 1 Timothy, it is clear that God is emphatic about us being holy and having great character and living exemplary lives. Por toda la carta de Timoteo, Dios es muy enfático en exhortarnos a que Él espera santidad, espera integridad de nosotros. God delights in using holy men to preach the Holy Scriptures. Dios se deleita en usar hombres santos que predican las santas escrituras. Again, healthy leaders produce healthy churches. Una vez más, los líderes sanos producen iglesias sanas. In the text that is before you, the spectacular text, you can see that Paul is highly intentional with Timothy cultivating a Christ-like character. Lo que vemos aquí en ese texto que está frente a ustedes, vemos claramente que Pablo es muy intencional en imprimir en Timoteo es una santidad. This is a significant text that's before you. Este es un texto muy significativo para usted. Spiritual leadership is to be both exemplary and unimpaired. El liderazgo bíblico debe ser ejemplar. Character is king. El carácter es el rey. So when you talk about biblical leadership, you distinguish biblical leadership from secular leadership because biblical leadership puts an accent on character. Cuando hacemos la distinción entre liderazgo bíblico y liderazgo secular, la distinción principal que vemos es que el liderazgo bíblico se diferencia precisamente en el carácter. One of my favorite leadership texts, take a look at it, Psalm 78:72. Vaya conmigo a los Salmos 77, 72. While you're turning there, this is a reference to David's leadership. Esta es una referencia al liderazgo de David. And the psalmist writes, 72. Y el salmista está correcto al decir: So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them with his skillful hands. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. So secular leadership would put the emphasis on the skill of hands, your competency. El liderazgo secular pone el énfasis en las competencias de tus habilidades personales. The scriptures, however, always call what he needs. ¿Puede repetir el salmo, por favor? 78, 72. 78. 78. 78, 72. 78, 72. Ya, dice así: los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. So you see both. You see a calling to integrity or character and a calling to competence. Así que vemos dos, vemos un llamado a la integridad y vemos un llamado a la competencia. But secular leadership just cares about skill of hands or competence. Pero el liderazgo secular solamente se enfoca en la competencia o en la habilidad de la persona. We care about both. Nos importan ambos. It's also a reminder to you in the ministry that you're called to be faithful and fruitful. Es un recordatorio de que somos llamados en nuestro ministerio a ser fieles y fructíferos. The scriptures always set a high bar. La escritura siempre alza el estándar. We have a character profession. Tenemos una profesión que demanda carácter. And we're to work hard at being in the ministry. Y habremos de trabajar duro en el ministerio. Listen to Robert Mary McShane's quote from 1843. Fíjese lo que dice Robert McShane en los años de los 1800. He said, "My people's greatest need is my personal holiness." La necesidad de mi gente, la necesidad más grande de mi gente es mi santidad personal. It's not great talents God blesses. No es los grandes talentos los cuales Dios bendice, but great likeness to Jesus. sino que la igualdad a Cristo es lo que bendice. Back to 1 Timothy 4:16. Regresando a 1 Timoteo 4:16. Again, this is not an isolated passage. Ahora, este no es un pasaje aislado. As a matter of fact, Paul has already covered
the necessity of a pastor's character in 1 Timothy 3:1-7. En el capítulo 3, del 1 al 7, Pablo ya cubrió la necesidad latente del carácter del ministro, del pastor. Take a look at the first verse in 1 Timothy 3:1. Veamos los primeros versos del capítulo 3 de Timoteo, versículo 1. It is a trustworthy statement. If a man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. An overseer then must be above reproach. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible. And then he launches into 15 specific characteristics of an elder or of a pastor. Y después se enfoca en 15 diferentes características de un pastor o un anciano. Paul is deeply concerned that Timothy lead with his character. Pablo está muy preocupado de que Timoteo guíe por medio de su carácter. You can't take people where you're not going yourself. Usted no puede llevar a la gente al lugar donde usted no está yendo. Now, what's interesting about these particular characteristics, Lo que es interesante acerca de estas particulares características, it's not a higher expectation, it is not a higher standard, it's a higher accountability. no es una alta expectativa en estas características, sino que es una alta rendición de cuentas con respecto a estas características. All of these characteristics that he mentions in 1 Timothy 3 are replicated for all believers. Todas esas características mencionadas en el capítulo 3 aplican a todos los creyentes, But they must be true for the pastor. pero deben de ser una realidad en el pastor. So 1 Timothy 3:1-7 answers the question, how do I pay close attention to my character, which is referenced there in 1 Timothy 4:16. Así que 1 Timoteo 3 del 1 al 7 es la respuesta directa de cómo pone cuidado de sí mismo. Let me give you a little bit of context. Vamos a ver un poquito el contexto. Back to verse 16 of chapter 4. Regresemos al capítulo 4, versículo 16. Paul is writing to Timothy. Pablo está escribiéndole a Timoteo. Timothy's roughly 30 years old. Timoteo es alrededor de los 30 años. He's being looked down upon because of his age. Ha sido sobajado debido a su edad. He's pretty young to pastor the church there in Ephesus. Al parecer es muy joven para pastorear esta iglesia en Éfeso. Furthermore, the people didn't call him. Paul appointed him as their pastor. Además, la gente no lo llamó, sino que Pablo fue quien lo estableció como pastor. They didn't choose him, Paul chose him. Ellos no lo escogieron, sino que Pablo fue quien lo escogió. Therefore, he would need to prove himself. Por lo tanto, él habría de probarse a sí mismo. He would need to put on a clinic of character and integrity. Habría de poner establecer un carácter e integridad delante de ellos. He would need to live an exemplary life before this church. Él habría de vivir una vida ejemplar delante de esta congregación. He would need to earn their credibility, so to speak. Él tenía que ganarse su credibilidad. That's the backdrop to Paul pressing this issue of the importance of understanding how valuable our character and example are. Este es el trasfondo de cuán valioso es nuestro. Este es el trasfondo que Pablo está persiguiendo aquí, de cuán valioso es nuestro carácter y nuestro ejemplo, en este caso en la vida de Timoteo. Let me give you a little bit of footnote to this passage first. Una nota al pie acerca de este pasaje me gustaría darles. I want to clarify a tension that exists in the passage. Quiero aclararles una tensión que existe en este pasaje. It's the tension between the doctrine of sin and the doctrine of sanctification, right? Es la tensión que hay entre la doctrina del pecado y la doctrina de la santificación. So 1 Peter 1:15 says we are to be holy. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:16 dice que debemos de ser santos porque Él es santo. But it's also true that all have sinned and fallen short of the glory of God. Sin embargo, también es cierto que todos hemos caído de la gloria de Dios. And then 1 John 1:8 says if we say we don't have sin, we lie and the truth is not in us. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, le hacemos a Él mentiroso. So there's a bit of tension because
we're preaching a better gospel than we're living sometimes. Así que hay una tensión, ¿por qué? Porque estamos viviendo un evangelio mucho más alto y más glorioso de lo que vivimos. So how do you reconcile that tension? Así que ¿cómo reconciliamos esa tensión? Kevin DeYoung, a pastor in the U.S., says it is important where you're going, not when you have arrived. Kevin DeYoung, un pastor de Estados Unidos, dice que es importante a dónde vas y no si ya has llegado. In other words, we all have a hole in our holiness. En un sentido, todos tenemos un agujero en nuestra santificación. It's the direction of your life, not the perfection of your life, that Paul is driving towards. Lo que Pablo está dirigiéndonos es hacia la dirección de tu vida. Lo que importa. He's looking for progress. Está buscando progreso. Look at the clue in verse 15. Fíjense, la pista la encontramos aquí en el versículo 15, un versículo antes. Take pains with these things, be absorbed in them. Why? So that your progress will be evident to all. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. So one way to help you reconcile this tension Así que una forma de ayudar a reconciliar esta tensión is to realize there's a difference between a bad day and a bad year. es reconocer que hay una gran diferencia entre tener un mal día y tener un mal año. In a gospel leader's life, there can't be a stronghold of sin. En la vida de un ministro del evangelio no puede haber un patrón de pecado pronunciado. There can't be a sustained pattern of sin, right? No puede haber un patrón continuo de pecado. The virtues in 1 Timothy 3:1-7 are present tense. Right now, you are acting like that. En el capítulo 3 de 1 Timoteo vemos que las indicaciones son el tiempo, es un tiempo presente, se refiere a que You are right now acting out those virtues. las virtudes que vemos en el capítulo 3 de Timoteo son virtudes las cuales se están actuando en este momento, están en el presente, se están viviendo en este momento. Let me give you an example. Un ejemplo de esto. One of the qualities there in 1 Timothy 3:1-7 is the term hospitality. Por ejemplo, una de las cualidades o virtudes es la hospitalidad en el capítulo 3 de Timoteo. Suppose I pass you in the park over here and I'm real focused on my sermon. I'm on the way to church and I don't look up and I don't greet you. I just kind of walk by you and you think, that's pretty inhospitable. Digamos que voy por el parque y lo veo a usted y usted me ve, yo estoy ocupado en mi sermón, estoy ocupado en lo mío y no le saludo. Y usted puede decir, bueno, eso no es muy hospitalario de su parte. And if I did that once, you would presumably give me grace because love covers a multitude of sins. Y si lo hago una vez, tal vez usted me pueda dar un poco de gracia. ¿Por qué? Porque el amor cubre una multitud de pecados. And you would rightly think, hey, he must be preoccupied. Y tal vez usted pueda pensar, bueno, él estaba ocupado, estaba muy preocupado por alguna cosa. However, Sin embargo, if I did that every day si yo hiciera eso, si lo ignorara usted todos los días and I never acknowledged you y nunca reconociera mi falta and I never looked you in the eye, y nunca le pusiera atención a usted, that could be disqualifying. eso podría ser un motivo de descalificación. You see, there's a difference between a bad day and a bad year. Ver lo que quiero decir, hay una diferencia entre tener un mal día y tener un mal año. We all have bad days. Todos tenemos malos días. But when it comes to these virtues, if they dominate us, if they're sustained patterns, then it can disqualify us. Pero cuando venimos a estas virtudes y vemos que nos dominan y que son patrones constantes, entonces pueden descalificarnos. Why? Because we lead with our character. ¿Por qué? Porque nosotros guiamos con nuestro carácter. Our example matters. Nuestra vida ejemplar importa. God delights in using holy men to preach the Holy Scriptures. Dios se deleita en predicar, en usar hombres santos para predicar su mensaje santo. So you should always feel that tension when you're handling the Scriptures. Así que siempre usted debería sentir esa tensión cuando maneja las Escrituras.
apóstoles. Think about the Apostle Paul who authored this letter. Piensa en el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta. In chapter 1, he says he's the chief of sinners. En el capítulo 1 él dice que él es el mayor de los pecadores. In chapter 3, he says, hey, you can't have any sustained pattern of sin in these categories. Y en el capítulo 3 dice, hey, ustedes no deben de tener ningún patrón de pecado en estas categorías. When he gets to 4:16, he's saying, pay close attention to yourself. Make this a priority, man. En el capítulo 4:16 dice, pon atención a ti mismo, es decir, haz de esto tu prioridad. So let's take this profound single verse and walk through it together this morning. Tomemos este versículo profundo y veámoslo a detenimiento esta mañana. As we draw close to 4:16, just a little more context. Un poquito más de contexto respecto a este versículo 16. Really from verse 6 to 16, Del versículo 6 al 16, Paul has been defining what a healthy gospel minister looks like. Pablo nos define lo que un buen ministro saludable es. He's used 11 imperatives. Él usa 11 imperativos. These are not up for debate. No son debatibles, They're not elective. no son electivos, They're not just good ideas. no son solamente buenas ideas. These must be true of our lives. Estos deben de ser verdaderos, reales en nuestras vidas. Verse 16 is the final of 11 imperatives. El versículo 16 es el último de los 11 imperativos. And the imperative is to pay close attention. El imperativo es poner atención debida. It is the doctrine of watchfulness. Es la doctrina de estar vigilando. Let me address the structure of this verse. Déjenme comparto la estructura de este versículo. There is one imperative, pay attention. Hay un imperativo, ten cuidado. There are two arenas, Hay dos áreas, your life and your doctrine. tu vida y tu doctrina. And there are two incentives, Y hay dos incentivos, your own salvation and the gospel's impact on others. su propia salvación y el impacto del evangelio en la vida de otros. So there are two things I want to press into you, men. Así que hay dos cosas que quiero imprimir en ustedes el día de hoy. Be vigilant in your life or character, Sean vigilantes en su vida y en su carácter. and be vigorous in your doctrine, Y sean vigorosos en su doctrina. in how you handle the scriptures. Y en la manera que ustedes trazan la palabra. This afternoon I'll develop that more and apply some color to that statement. Esta tarde vamos a continuar a ampliar un poco más en esta declaración que acabo de hacer. What does Paul mean by pay close attention? ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice ten cuidado de ti mismo? Vigilance is an old Puritan word in the English language, or watchfulness, carefulness. Esta palabra, el ser vigilante, es un término antiguo, puritano. There's quite a bit of force with the translation of that word. Hay una cierta fuerza en la traducción de esta palabra. It means to grasp and to hold on and to never let go. So it's not a loose grip. You're hanging on for your dear life. Sí, nos comunica el agarrarse, el hacerse, el asirse con una fuerza de algo. It is a relentless focus on life and doctrine. Es un enfoque comprometido en la vida y en la doctrina. The Christian minister has to be spiritually alert all the time. El líder cristiano debe estar siempre alerta en todo momento. Why? ¿Por qué? 1 Peter 5, look at it with me, verse 8. Primera de Pedro 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 1 Peter 5:8. 5:8. Peter likewise joins in here and states that spiritual leaders can't be drowsy or careless. Pedro también se une al pensamiento y nos dice que los líderes espirituales no pueden ser pasivos o que no les o descuidados. Peter says, be of sober spirit. Pedro dice, sean sobrios, Be on the alert.
y velad. Your adversary, Tu adversario, the devil, prowls around like a roaring lion, tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. seeking someone to devour. Buscando a quien devorar. Who is the someone? ¿Quién es esta persona? You men. Usted. As soon as you put a stake in the ground here in Peru and give your life to the gospel ministry, you put a huge bullseye on your back. Tan pronto usted ponga una estaca por el evangelio aquí en Perú, en pro del evangelio, es como si usted se pusiera un gran blanco en su espalda. You are the adversary's chief prey. Es decir, ese blanco lo hace usted la presa principal He del wants adversario. to destroy your life. Es decir, este adversario quiere destruir su vida. Every single day you wake up, you need to have the realization that you're being hunted. Cada día que usted se levanta, usted debe darse cuenta de la realidad de que usted está siendo cazado. You can't let your guard down. Usted no puede bajar la guardia, Especially you young men. especialmente ustedes jóvenes. He even addresses you earlier in that same section. Look at it. En esa misma sección, ahí, Verse en 5. el versículo 5, 1 de Pedro 5, se refiere a los jóvenes. Verso 5. He says, you younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. So the stakes are high, man. Así que el riesgo es muy alto. Back to 1 Timothy 4:16. Regresemos a 1 Timoteo 4:16. The first thing that I want you to grasp La primera cosa que quiero que ustedes tomen y agarren is to be vigilant with your life, es que velen por su vida, que sean vigilantes de su propia vida, to prize integrity. que valoren la integridad. Now here's the deal. Así que veamos esto. Most of the time, we're going to be called to die to ourselves, to not even kind of consider ourselves. Mayor parte de los tiempos somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a no considerarnos a nosotros mismos, With one huge exception, con una sola excepción: your own personal sanctification. tu propia santificación. And that's why Paul leads with, in verse 16, pay close attention to yourself. Por eso Pablo dice: ten cuidado de ti mismo. Now I need to let you know there are no tricks, Necesito decirles que no hay trucos, just raw discipline solamente disciplina en seco, coupled with amazing grace. pero también disciplina mezclada con la gracia For maravillosa. the same word that saves us also sanctifies us. Porque la misma palabra que nos salva también nos santifica. So we need to be constantly engaged in grace-induced progressive Por sanctification. lo tanto, necesitamos estar siempre siendo bien intencionales en la gracia inducida, en la santificación progresiva. So of the two areas, the two arenas that we have to contend for, Así que de las dos áreas que necesitamos estar combatiendo, honestly, I find it easier to focus on my doctrine than my own character. yo encuentro personalmente más fácil enfocarme o vigilar mi doctrina que mi propio carácter. The most discipline is required for you to be self-disciplined and to focus on your own personal character. La mayor disciplina, el mayor enfoque es disciplinarse en su propio carácter. But I think if we were honest this morning, Pero si somos honestos esta mañana, we'd rather pick up a book and study es más, tenemos tendencia a agarrar un libro y estudiarlo than to study our own souls. que estudiar nuestras propias almas. Paul's saying, hey, young Timothy and you men in Peru, Pablo dice: hey, joven Timoteo, y ustedes aquí en Perú, your ministry begins with strength of character. Focus on your tu character. ministerio comienza en la fortaleza de su carácter. Enfócate en tu carácter. We don't want you to shipwreck your lives. No queremos que destruyas tu vida. We want you to have a long and flourishing ministry in Lo Peru. que queremos es que tengan un ministerio largo y fructífero ministerio. I think we could categorize 4 primary
areas that we all struggle with. Creo que podemos categorizar 4 áreas principales en las cuales todos lidiamos. Over the years, as I've watched men fall out of ministry, A través de los años he visto hombres caer del ministerio. it's typically one of these 4 areas. Típicamente es una de estas 4 áreas. These are axiomatic. Estos son axiomas. I use the letter S because it helps me to remember personally. S, like the letter S, but it's not going to translate to the other. So, Vamos a ver estas 4 for what you say? for the 4 categories that we default. Vamos a ver estas 4 categorías en las cuales está este riesgo. These are like landmines for us. Estas son como si fueran minas The first is para nosotros. slothfulness or laziness, La primera categoría es la pereza. where you're coasting on your giftedness. Cuando ustedes hacen un lado sus talentos. You're good at teaching, but you're not as good at living. Digamos que usted es bueno en enseñar, pero usted no es muy bueno en vivir. You have to be careful that your skill doesn't outstrip your character. Tenemos que tener cuidado de que sus dones no desnuden su carácter. Or you're coasting on past experiences. O usted está basando su ministerio en experiencias pasadas. The gospel ministry is not for lazy men. Es decir, el ministerio del evangelio no es para hombres perezosos. Look at 1 Timothy 3:1 again. Fíjese en 1 Timoteo 3 una vez más. It is a trustworthy statement. If a man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. Dice en palabras, fíjense, alguno anhela obispado, en el versículo 1, buena obra desea, es decir, desea este trabajo, desea el trabajo. In the Greek language, that word work is ergon. It means to work to the point of exhaustion. El significado de esta palabra en el griego es ergon y significa trabajar hasta el punto de estar exhausto. Being a leader isn't about positional leadership or having a title that you're an elder in a church. It's about blood, sweat, and tears. Ser líder no significa que usted tenga una posición o buscar esta posición, sino que ser un líder significa que usted está dispuesto a derramar su sangre, sus lágrimas. See, I think a lot of guys hide behind just being faithful. When I talk to them in the ministry, I say, "How are you doing, brother?" They say, "Oh, I'm just being faithful." No, you're to be faithful and fruitful. Sí, yo creo que mucha gente se escuda en el decir que son fieles. Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo es tu ministerio? Bueno, he sido fiel, pero no creo que esa sea la respuesta, sino que debemos de ser fieles y también debemos de ser fructíferos. The second area that we shipwreck our lives with is money. La segunda área en la cual podemos destruir nuestra vida es el dinero. Silver, that's how I remember it. The love of money is the root of all evil. El amor al dinero es el amor al dinero es el amo de todos los males. We are not in the ministry for money. No estamos en el ministerio por dinero. We avoid that at all costs. Evitamos esto a toda costa. Third area, La tercera área, pride, el orgullo. self, fame seeking, El building your own renown rather than Christ's renown. orgullo, buscar nuestra propia fama, buscar nuestra propia exaltación en vez de buscar la fama y la exaltación de Cristo. Pride goes before destruction, right? El orgullo va antes. God resists the proud, James 4:6 says. Dios resiste al orgulloso. And finally, the fourth category that most men disqualify themselves in is in the area of sexual sin, immorality. Y por último, la cuarta característica por la cual los hombres destruyen su vida es la inmoralidad sexual. We're seeing this more and more in the U.S. En Estados Unidos estamos viendo que es cada vez más y más este problema. Men giving up a lifetime of ministry for a moment of pleasure. Vemos personas abandonar toda una vida en el ministerio por solo un momento de placer. So those are just some categories for you to process and to be on guard. It seems like that's where the big guns are pointed. That's where the big attack happens. Estos solamente son unos puntos para que ustedes vean
de su vida. Al parecer estos son los puntos de ataque. It is imperative that you be relentless about your character. Es imperativo que usted sea imparable con respecto a su carácter. We preach our sermons first to ourselves and then to our people. Predicamos nuestros sermones primeramente a nosotros y después los predicamos a nuestra gente. So Paul tells Timothy, Así que Pablo le dice a Timoteo, pay close attention to your life, yourself. pon mucha atención a tu vida, pon mucha atención a ti mismo. What does that look like? ¿Cómo se ve esto? 1 Timothy 3, 1-7. Lo vemos en 1 Timoteo 1 al 7. There are 15 virtues that you could work on and examine your life with. Hay 15 virtudes las cuales ustedes pueden usar para examinar su vida. Keep in mind when you see one of Paul's lists, Tengan en cuenta que cuando vemos esta lista de Pablo, this is just a starting point. solamente es un punto de partida, un punto de inicio. This is just like the basics. Es como solamente la base. There's lots of things missing from the list. Hay muchas cosas que están ausentes en esta lista. Prayer, for example. Por ejemplo, no vemos la oración ahí. I mean, there's just lots there. So it's just a sampling with a heavy accent that you need to pursue a virtuous Christian life. Es solamente un ejemplo un ejemplo de las virtudes principales para perseguir, para buscar una vida virtuosa en santidad. But I find it a great tool to examine my life with. Pero yo lo encuentro como una excelente herramienta para examinar mi vida personal. It's like a mirror, Es como un espejo and you can look into the mirror of God's Word, y podemos ver al espejo de la palabra de Dios and you can ask yourself, is this true of my life right now? Is this true of my life, present tense? y podemos hacernos la pregunta, ¿es esto una realidad en mi vida el día de hoy? ¿Es esto una realidad en mi vida en el presente? Am I living above reproach? ¿Estoy viviendo de una manera irreprensible? Do I have eyes for my wife only? ¿Solamente tengo ojos para mi esposa? Am I in control or temperate? ¿Estoy en control? And the list goes on. Y la lista continúa. So if you were to disciple other men as you are doing on a regular basis, Si usted estuviera en la posición de discipular a otros hombres, como creo que los hace de manera como creo que lo hace de manera regular, 1 Timothy 3, 1-7 becomes like the perfect curriculum for them. 1 Timoteo 3, 1 al 7 se convierte en el currículum perfecto para estos discípulos. Character is king. El carácter es el rey. The weight of Scripture is on the necessity of our character. Todo el peso de la escritura está puesto en nuestra necesidad del carácter. But there's two sides to that same coin. Pero hay dos lados de esa moneda. And the other dimension is to pay close attention to your doctrine. Be vigilant in your doctrine. La otra dimensión es tener cuidado de la doctrina, ser vigilante, velar por la doctrina. Actually, doctrine and character are inseparable. De hecho, la doctrina y el carácter son inseparables. You can't have character without doctrine. No puede tener carácter sin la doctrina. You are to be sound in your doctrine. Usted ha de ser sano en su doctrina. A life without doctrine is hollow or shallow. Una vida sin doctrina es una vida hueca. They are equally vacía. important. Son de igual importancia. Watch them equally, watch them carefully. Vele usted de la misma manera que vela por su vida. So Paul says, pay close attention to yourself and to your teaching. Así que Pablo dice, pon mucho cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. What is he talking about? ¿De qué está hablando? Your mastery of the Scriptures. Está hablando de la forma en la que usted traza las escrituras. Doctrine actually determines how we are to live. La doctrina establece o traza la forma en la que habremos de vivir. You don't know where the high bar is if you don't know doctrine. Usted no sabe el alto estándar de la palabra si no conoce la doctrina. It's kind of crazy, but in some context, doctrine is kind of a negative word. Es algo contradictorio, pero al parecer en algunos contextos
la doctrina parece estar fuera de orden. People think if you talk about doctrine, you're going to be boring or boorish. La gente piensa que cuando hablas de doctrina, usted va a ser una persona aburrida o va a aburrir a los demás. It's actually a critical path for the gospel leader. De hecho, la doctrina es una ruta muy crítica para el líder del evangelio. It's a critical path for the discipleship of your people. Es crítico y necesario para el discipulado de su gente. Look at Titus 2:1. Vea ahí en Tito 2, versículo 1. So let me give you an outline of the book of Titus, and we'll look at just this verse 1 to complement. Titus is a church planting manual, right? Tito es un poquito el contexto acerca de Tito. Vamos al capítulo de Tito número 2. Tito es un manual de plantación de iglesias. So Paul says leadership defines the church, chapter 1 of Titus. Pablo dice en el capítulo 1 de Tito que el liderazgo define a la iglesia. Chapter 2, discipleship grows the church. En el capítulo 2, Pablo está diciendo en el capítulo de Tito que el discipulado hace que la iglesia crezca. Chapter 3, evangelism spreads the church. En el capítulo 3 vemos cómo el evangelismo esparce la iglesia. For our purposes, look at Titus 2:1. Pero para nuestros propósitos veamos a Tito capítulo 2 versículo 1. But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Now look how practical the doctrine is. Fíjese qué tan práctica la doctrina es. He says, listen, older men ought to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, and perseverance. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Then he goes to the older women, Y después se dirige a las ancianas, younger women, después a las jóvenes mujeres, and then he directs young men. y después se dirige a los jóvenes varones. So sound doctrine is of high value. Así que la sana doctrina es de un valor muy alto. You can't grow in progressive sanctification without sound doctrine. Usted no puede crecer y progresar en santificación sin la sana doctrina. Listen to John 8:32. Fíjese lo que dice Juan 8:32. You shall know the truth, and the truth shall set you free, man. Y usted conocerá la verdad y la verdad os hará, y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. So we are to be constantly growing in our character and constantly growing in our doctrine. Necesitamos estar constantemente creciendo en nuestra santidad y constantemente creciendo en nuestra doctrina. These are priorities. Estas son prioridades. We are to be relentless about this. Necesitamos ser imparables al respecto. We're to pursue the apostles' doctrine as referenced in Acts 2:42. Debemos perseguir la doctrina del apóstol, esa referencia que vemos en Hechos 2:32. The early Christians knew this. Los cristianos primitivos lo sabían. Paul knew this. Pablo sabía esto. 2 Timothy 3:16. En 2 Timoteo 3:16. All scripture is inspired by God. 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la It's escritura profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Why? So that, Hannah clause, so that the man of God may be adequately equipped for every good work. Pablo sabía esto y nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. If you're not growing and hungry for sound doctrine, how do you expect to feed the sheep? Si usted no está creciendo en hambre por la sana doctrina, entonces ¿cómo espera alimentar a las ovejas? How will you protect the sheep from false teachers? ¿Cómo protegerá usted a las ovejas de falsas enseñanzas? Wolves, as they are called in Acts chapter 20. En Hechos capítulo 20 se refiere a estos como lobos. You actually have to teach your people how to recognize false teaching, and you do that by teaching sound doctrine. Tenemos que enseñar a nuestra gente a cómo reconocer la falsa enseñanza, y la forma de hacerlo es enseñarles la sana doctrina. Life and doctrine are inseparable. La vida y la doctrina son inseparables. You have to have a full head and a full heart, Paul says. Tenemos que tener una mente llena, pero también un corazón lleno, es lo que Pablo dice.
That's the biblical model for healthy pastors. Ese es el modelo bíblico para pastores saludables. Let's look at the two incentives. Why? Why does this matter? Why am I pressing into you men? Vayamos y veamos los dos incentivos. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué esto es necesario? Look what Paul says. Persevere or persist. He's saying throw your whole life into these two things. Pablo dice, persiste en ello o persevera, es decir, arroja tu vida a estos dos aspectos. You're to persevere in growing your character and persevere in your mastery of handling the scriptures. Es decir, usted debe de persistir en el cuidado de usted mismo y usted debe de persistir en la forma en la cual maneja la doctrina. You're going to have some spiritual stamina. Usted debe de tener una estamina espiritual. Why? ¿Por qué? You persevere in these things, verse 16, Dice, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and those who hear you. Usted persiste en ello, ¿por qué? Porque haciendo esto se salvará a usted mismo y también a los que lo oyen. Is Paul going crazy here? ¿Se está volviendo loco Pablo aquí? Is he telling these pastors and Timothy that he can save himself and his people? ¿Acaso Pablo está diciendo de que él puede salvarse a sí mismo No. y a la gente? We know better because Ephesians 2:8-9. Lo sabemos porque por lo que dice Efesios 2, 8 y 9. We're saved by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Somos salvados por gracia, solamente por la fe y solamente por Cristo. Can we save people? No. ¿Podemos nosotros salvar a la gente? No. It's a reference to agency. Es una referencia a ser un agente. Es una referencia hacia ser una agencia. God delights in using human means to accomplish His salvific ends. Es decir, Dios se deleita en usar medios humanos para sus fines salvíficos. You see, when doctrine is preached and it's backed by personal holiness, it's a force to be reckoned with. Cuando la doctrina se predica, cuando la sana doctrina se predica y está respaldada por un carácter sano, esta es una fuerza imparable. The power is in the seed and not in the sower. El poder está en la semilla y He no en el sembrador. But He delights in using us. Sin embargo, Dios se deleita en usarnos. He allows us to be human instruments in the salvation of others. Nos permite ser instrumentos humanos en la salvación de otros. So we pay close attention to our character and our doctrine because people's eternal destiny is at stake. Así que ponemos atención a nosotros mismos, a nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque el destino de la gente está en juego. It's a matter of life or death. Es una cuestión de vida o muerte. It's also a privilege, men. Por supuesto que también es un privilegio. Romans 10:17, how will they hear without a preacher? Romanos 10:17, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Without Christ, it's impossible to be saved. Sin Cristo es imposible ser salvo. Without Christ, it's impossible to be holy. Sin Cristo es imposible ser andar en santidad. It's by His grace. Es por su gracia. But it doesn't mean we don't work hard at it. Pero eso no significa que no trabajamos duro por ello. You remember Philippians 2:11 and 12. Recuerden Filipenses 2, 11 y 12. There's another tension there, right? It's that same tension we were talking about earlier. Hay otra tensión ahí, ¿verdad? La tensión que estábamos hablando hace rato. You're to work out your salvation with fear and trembling, but it's God who's at work in you. Pero habremos de trabajar, obrar en nuestra salvación con temor y temblor, pero sin embargo es Dios trabajando en nosotros. So you might be asking, Uncle Dan, which is it? Así que la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa solución? Is it I'm supposed to do all the work, or is He doing the work? ¿Se supone que yo debo hacer todo el trabajo o Él hará todo el trabajo? The answer is yes. La respuesta es sí. You're to discipline yourself to godliness. Es decir, nos debemos disciplinar para la piedad. But it's God who's at work in you to perfect His glory in your life for the sake of the gospel and your people. Pero es Dios quien está trabajando en ti, en tu vida, para piedad, para gloria del Evangelio. I can't emphasize
more the high value of having a life of integrity. No pueden enfatizar más, hermanos, del alto valor de la integridad. Men, you're being hunted every single day. Hombres, ustedes están siendo cazados cada día. So this is why Paul said, pay close attention to your life and to your doctrine. Es por eso que el apóstol Pablo dice, pongan mucha atención a tu vida y a tu doctrina. Let's go a little north to verse 15. Vayamos un poquito hacia el norte, al verso Read 15. that verse in context of the imperative in verse 16. Leamos el versículo 15 como contexto del versículo 16. This is a priority, a high bar. Esto es una prioridad, es una vara muy alta, es un estándar muy alto. He says, take pains with these things. Dice, ocúpate de estas cosas. Be absorbed in them, Permanece en ellas, es decir, absórbete por medio de ellas. so that your progress will be evident to all. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Are you perfect? ¿Es usted perfecto? No. No. Do you need to be progressing in your sanctification? ¿Necesita usted progresar en su santificación? Absolutely. Absolutamente. The stakes are high. Los estándares, los riesgos son muchos. If we're going to plant healthy churches in Peru, Si vamos a plantar iglesias sanas en Perú, it's going to come from healthy leaders. va a venir de líderes sanos. And these are the top two priorities of healthy leaders. Y estas son las dos prioridades principales de líderes sanos, They're always growing in their doctrine que siempre están creciendo en su doctrina and growing in the character. y creciendo en su carácter. They're living above reproach. Not perfect, but above reproach. Que no viven vidas perfectas, pero viven vidas irreprochables, irreprensibles. May God grant you the grace to live a life that Paul expects in 1 Timothy 4:16. Que el Señor les dé la gracia para vivir la vida que vemos en el capítulo 16 del versículo 4 de Timoteo. Let me pray for you. Permítame orar por usted. Father, Padre, I pray that you would aid us as we relentlessly seek you. te pido que nos ayudes mientras buscamos imparablemente de ti. Help us all to be Christ-like. Ayúdanos a ser como Cristo. We can't be Christ to our people, but we can be Christ-like. No podemos ser el Cristo de la gente, pero podemos ser como Cristo para la gente. We need your grace and your mercy. Necesitamos tu gracia y tu misericordia. We see your high accountability and high bar. Vemos la alta rendición de cuentas, vemos el alto estándar. Help us to plant healthy churches as healthy leaders all over this country. Ayúdanos a plantar iglesias sanas por medio de líderes sanos por todo el país. We ask this in Christ's name. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. God bless you, man. Dios bendiga, hermanos.